Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos al tiempo de Torah al instante. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saludo y recordándoles que estamos ya en esta serie maravillosa, los 21 desiertos. 21 desiertos en los que el pueblo de Israel transcurrió durante 42 estaciones en un tiempo de 40 años. Estamos en nuestro programa número 18 y en el desierto número 13. Es decir, vamos al desierto de Seret, un desierto muy interesante que por supuesto es una continuación inmediata al programa anterior y desde luego allí se ocurrirán acontecimientos extraordinariamente importantes. Aquí en el arroyo, en el valle de Seret, estamos en el año 38 de Israel, atravesando el desierto. Bienvenidos a este tiempo especial de Torah al instante. Torah al instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torah, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torah al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torah al instante. Shalom, 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 mis amados. Bienvenidos a este tiempo especial de Torah al instante. Su hermano Pastor Roberto Alfaro saludándoles. Y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida a esta su casa aquí desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte en los Estados Unidos, Israel Casa Integral. Bienvenidos. Saludo cordial, por supuesto, para todos aquellos que nos acompañan por primera vez aquí en el canal de Israel Casa Integral. Hay una frase muy interesante que he leído en varias ocasiones y no se me había ocurrido como pensar un poquito el origen de esta frase. Esta frase dice: por tanto dicen los proverbistas. Una frase muy interesante. Por tanto dicen los proverbistas, la vamos a encontrar en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, y haré lectura para comenzar nuestra jornada, en el verso 24. Por lo tanto dicen los proverbistas. Este tema de los proverbios escritos por Salomón, con apartes escritas por algunos otros como Agur y el rey Lemuel, son principios universales de vida. Y por supuesto, cuando hablamos de proverbios, tenemos que entender que en los proverbios hay sabiduría, conocimiento, comprensión, instrucción y por supuesto, diríamos en una palabra un poco más profunda, la revelación de Adonai en todo nuestro diario vivir. Libro de Proverbios en el capítulo 1, verso 24 dice: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi represión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Adonai, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados en sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios
los echará a perder, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Qué precioso texto. Dígalo conmigo. Por lo tanto, dicen los proverbistas. Mis amados, estamos entrando a un recorrido después de 38 años del pueblo de Israel. Vimos en la primera serie las 42 estaciones, apasionante. Pero cuando entramos a hacer una inspección y retroalimentarnos a través de los desiertos, nos encontramos que de la primera serie, que fue maravillosa, en esta segunda serie estamos profundizando aún detalles que probablemente pasaron desapercibidos en aquella primera serie, pero que ahora, a la luz de los desiertos, encontramos gran detalle y mayor profundidad. Estamos en el desierto número 13 de Ceret. Ceret también se conoce como el Valle de Ceret o el Arroyo de Ceret. Y aquí estamos, repito, rondando los 38 años del pueblo de Israel. Acabamos de cumplir los tiempos de Moab, el desierto número 12, el desierto número 11, el desierto de Edom. Y justamente aquí en Ceret es la frontera que vamos a encontrar entre las tierras de Edom, Moab y justo la línea del arroyo de Ceret para cruzar hacia la tierra de Canaán. Espero que ya todos hayan recibido su gráfica. Espero que sí. Si alguno no tiene su gráfica, por favor, aquí a través del chat envíeme una notica y con el mayor gusto se las hago llegar. Este desierto de Ceret tiene que ver con exuberancia, abundancia, bordeado de arbustos, matorrales, y repito, también conocido como el valle o el arroyo de Ceret, Nahal Ceret. Y es, repito, el límite que existe entre las tierras de Moab, Edom, y aquí justamente después de 38 años el pueblo de Israel da un paso, si puedo decirlo, firme hacia la tierra de conquista. Aquí hay algo muy interesante, siempre que hago menciono este tema, me llama poderosamente la atención el libro de Josué, que de hecho muchos de ustedes conocen. Es mi texto con el que Adonai tuvo misericordia de mí y me llamó y me trajo al propósito del ministerio hace ya unos 28, 30 años. Pero el libro de Josué en el capítulo 1 nos da una respuesta maravillosa cuando nos dice a partir del verso 5, nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moshe, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Amén. Y si alguien no tiene una promesa aún todavía en su corazón, le recomiendo que se aferre al libro de Josué, porque aquí hay una promesa maravillosa para la vida de todos y cada uno de nosotros. Así como estuve con Moshe durante estas 42 estaciones, a través de 40 años, pasando por territorios que nunca ellos jamás en su vida habían siquiera imaginado que existían. Recordemos, fueron esclavos, nunca habían salido de Egipto. Ahora han tenido que pasar por tantos lugares durante 40 años y por eso es que durante 40 años en cada lugar donde ellos han estado se han ocurrido una serie de circunstancias, adversidades, que los han llevado de alguna manera en sus emociones, en sus sentimientos, en su pensamiento natural, y digo en su pensamiento natural como hombres que vienen de la esclavitud, los ha llevado a tomar muy malas decisiones. Por eso me encantó la frase, por tanto dicen los proverbistas. Y los proverbistas, como lo vimos en el Proverbios capítulo 1, del verso 24 en adelante, nos dice que si no estamos atentos a oír, a escuchar, a entender, a comprender, a recibir y a cumplir con la palabra, con el consejo, con la dirección que Adonai nos ha dado, pues definitivamente cuando hacemos las cosas a nuestra manera, como nos parece, terminaremos siempre mal. No es un asunto de entendimiento, de lógica, de razón. No es un asunto de
de nuestra consideración en particular. Es un asunto de la palabra, es un asunto de obediencia, es un asunto de entender el manual de instrucciones. Y entonces dice el verso 6, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás. Por favor, subraya en el verso 6 la palabra repartirás, porque tú repartirás, Josué, tú repartirás a este pueblo, al pueblo de Israel, por heredad, la tierra de la cual juré a tus padres que le daría a ellos. Es decir, la promesa que Adonai entregó al padre Abraham, el patriarca, Isaac, Jacob, la tierra en la que fluye leche y miel. Estamos en el año 38 y ya estamos justo a punto de culminar esa jornada de 40 años. Esa jornada que nos va a llevar a la tierra de promesa. Pero atención, la tierra de promesa y la promesa como tal se ha de cumplir, por supuesto que la promesa se tiene que cumplir, obviamente. Porque pues Adonai dice, como dice el libro de Habacuc, aunque la promesa tardare, espérala porque sin falta la promesa llegará. Pero algo muy interesante va a ocurrir hoy aquí en Seret. Y es que justamente para alcanzar la promesa necesitamos cumplir metas. Necesitamos enfrentar desafíos, retos, situaciones, adversidades, dificultades, contratiempos, hasta que Adonai nos forme, nos moldee como el alfarero moldeando la vasija, dice el libro de Jeremías, haciendo de las vasijas de barro una nueva vasija. Y aquí en el monte o en el desierto de Seret se ocurre algo tremendamente importante, porque es justamente aquí donde todos aquellos que habían salido de la tierra de Egipto en la primera salida del pueblo de Israel, justamente aquí en este punto, ahora estas generaciones van a desaparecer absolutamente. Es decir, en el valle de Seret, en el arroyo de Seret, los que van a pasar, repito, son los jóvenes, la nueva generación de la casa de Israel. Serán aquellos los que van a recibir, a ver con sus propios ojos, a plantar con sus propios pies la tierra de promesa. Entonces, dice que cuando todo esto ocurre, se hace necesario ahora conquistarla. La promesa está dada, la promesa se va a cumplir, pero no se trata de sentarnos a mirar televisión, recostarnos en una hamaca, en un sofá y esperar a que Dios haga. Padre Adonai, bendíceme, por favor, te lo pido, bendíceme. Como dirían en Colombia, Celio. Bueno, los que son de Colombia saben de lo que estoy hablando. No se trata de esperar a que la promesa se cumpla. Dice que una vez ellos pasan el valle, el arroyo de Seret, aquí en el desierto de Seret, pues entran los jóvenes y empiezan a establecer y al cumplir metas y a cumplir retos, desafíos. Ahora vamos a conquistar la tierra que Adonai nos entregó. Vamos a tomarla porque es nuestra. Está en manos de otros, está en manos de los amorreos, está en manos de los jebuseos, está en manos de todos los feos, está en manos de los edomitas, está en manos de los amonitas, de los edomitas, de los madianitas. Por favor, ahora el pueblo de Israel debe entrar a esa tierra, porque es la promesa, pero debe conquistarla. Y conquistarla significa, como le indica Adonai a Josué, quien toma el liderazgo después de Josué, y fue asignado directamente por Hashem. Ahora Josué, como líder, no tomará sus decisiones basado en su experiencia militar, en un hombre de guerra, en un hombre de emuná. Va a tomar sus decisiones en comunicación, en diálogo, en relación, en intimidad, en esa presencia con Adonai. ¿Qué nos quiere decir todo esto a lo largo de 40 años y 21 desiertos? Hermanos, que tenemos que aprender una lección todos y cada uno de nosotros. ¿Y cuál es esa lección, pastor? Pues la lección es que durante muchos años de nuestra vida
Nos hemos dado golpes y golpes y golpes y golpes y hemos rodado y rodado y rodado, rodar y rodar y rodar y rodar, porque lo hemos hecho a nuestra manera, en nuestras propias fuerzas. Pero cuando caminamos, como dicen los proverbistas, en la sabiduría, en el entendimiento, en la voluntad de Adonai, todas las cosas nos ayudan para bien. Muy bien, y vean cómo entonces ahora Josué tendrá como tarea asignar, repartir la heredad de la tierra de Canaán a toda la casa de Israel. Y esto lo vamos a ver justamente aquí. Ya hoy aquí está Josué ejerciendo la función y va a estar haciendo un poco más adelante lo que corresponde de acuerdo a Josué, y es entregar por heredad. Vamos a ir, por favor, acompáñenme al libro de Bamidbar, libro de Números, y vamos a tomar el capítulo 21. De hecho, les puedo decir, no sé si lo haga o sé que puedo contar con ustedes, amados. Tenemos que tomarnos la tarea de leer todo el capítulo 21, capítulo 22, también creo que sería importante, y vamos a ver cómo avanzamos y en qué manera podemos ir desarrollando la jornada. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Adonai y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Adonai escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y lo destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. En el verso 4 en adelante nos narra otra historia que no la voy a entrar en detalle, pero que todos conocemos y que ocurrió justamente aquí. Después partieron del monte de Hor camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, recuerden, la tierra de los edomitas, y se desanimó el pueblo por el camino. Como cosa rara, el pueblo de la fe, el pueblo de la emuná, el pueblo del bitajón, el pueblo que cree que es hijo de Adonai, el pueblo que cree que es casa de Israel, el pueblo que está con Adonai, se desanima cuando las cosas parece que no van bien, cuando esto no sale como yo esperaba, cuando la inversión no me dio los resultados que quería, con tanto esfuerzo que hice esto y las cosas no terminaron bien. Muy probablemente, repito, porque las hemos hecho a nuestra manera. Y se desanimaron en el camino. Y habló el pueblo y habló la casa de Israel contra Adonai y contra Moshe. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Por favor, hermanos, tenían el maná, servicio a la mesa, todos los días, solamente levantarse en la mañana y a la puerta de sus carpas, a la puerta de sus tiendas, estaba servido el maná, para que lo disfrutaran conforme al sabor que ellos quisieran. Si querían un yogur de fresa, tomaban el maná y tenían en su boca el sabor de fresa. Si querían un pan con mantequilla, pues era lo que había, era el maná. Pero sin embargo, aquí el pueblo de Israel desanimado, porque cuando estamos desanimados, perdónenme que use esta frase popular y muy común y tal vez muy pueblerina, pero para que me comprendan, cuando estamos desanimados, hablamos cosas sin sentido. Se me escapó la frase. Hablamos de lo que no tenemos que hablar. Hablamos de suyo, de lo que somos. Hablamos con negligencia, hablamos con decadencia, hablamos con ligereza, hablamos indebidamente, inapropiadamente, es decir, volvemos a lo mismo de siempre. Hablamos lachón hará. Pero lo peor aún es que hablamos con ira, hablamos con molestia, hablamos, repito, sin reservas, y hablamos impertinentemente. Por eso dicen los proverbistas: piensa dos veces para hablar una vez. No hables dos veces para pensar una vez. Piénsalo bien lo que vas a decir, porque el pueblo dijo:
y se desanimó el pueblo por el camino, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma, las emociones, y nuestras emociones tienen fastidio de este maná tan liviano. Adonai nos envía la provisión y el pueblo tiene fastidio del maná. Porque en Egipto comíamos en las ollas de carne y teníamos pan en abundancia. Sí, cómo no. Hablamos lo que ni siquiera es cierto y terminamos hablando cosas sin sentido. Y Adonai envió entre el pueblo serpientes ardientes. Y aquí viene toda la historia de la serpiente, ya lo compartí en la jornada anterior, en la primera serie, y aquí ocurre un milagro extraordinario, y todos los que miraron hacia la serpiente, le dijo a Moshe, prepara una serpiente en bronce, usted recuerda la historia, y todo el que mirare hacia esa serpiente vivirá, y hablamos de la reflexión que tiene esto cuando la palabra Nefesh, Nahash, tiene que ver con el mismo nombre de Mashiach, que tiene el valor numérico de 358, recuerdan que tiene que ver con el mirar hacia el madero, y mirar al madero, hacia el madero significa mirar a Yeshua en el momento de la tipología típico acá de lo que tiene que ver con la muerte de Yeshua en el madero. Muy bien, continuemos al punto siguiente en el verso 10. Después partieron los hijos de Israel, acamparon en Obod, y partieron de Obod y acamparon en Ije-Abarim, en el desierto de enfrente de Moab, al nacimiento del sol. Partieron de allí y acamparon en el valle de Seret. Aquí estábamos justo en el programa del día de hoy, en el valle de Seret. Atención, de este valle de Seret se ocurren acontecimientos a todos los alrededores del Seret. Es decir, partieron y acamparon al lado de Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio de los amorreos, porque Arnón es límite de Moab, entre Moab y el amorreo. Por tanto, se dice en el libro de las batallas de Adonai lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón. Aquí los arroyos de Arnón son los arroyos de Seret, que va a parar en Ar y descansa en el límite de Moab, y de allí vinieron a Beer. Este es el pozo del cual Adonai dijo a Moshe, reúne al pueblo y les daré agua. Atención, que aquí hay un punto muy interesante. Papel y lápiz, por favor, subráyelo. En Beer vinieron a este lugar y Adonai le dijo a Moshe, reúne al pueblo porque les daré agua. Recordemos que aquí el agua, hablando de agua líquida, pero hablando de agua espiritualmente, refiere mejor la palabra. Les daré la palabra, les daré la palabra, les daré la promesa, la palabra profética de lo que va a ocurrir justamente aquí en el Seret. Aquí reciben agua, reciben la palabra profética, y entonces cantó Israel este cántico, dice, sube, oh pozo, a él cantad, pozo, el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo y el legislador con sus báculos. Del desierto vinieron a Mataná. Y aquí cuando nos habla de cavaron los pozos, nos está hablando de los señores, refiriéndose a los líderes de la casa de Israel, quienes cavaron los pozos y hubo agua suficiente para toda la casa de Israel. Y del manantial de Nahaliel y de Nahaniel a Bamot, y de Bamot al valle que está en los campos de Moab, y de la cumbre de Pisga que mira hacia el desierto. Esta cumbre de Pisga es el punto más alto del monte Nebo. Recuerden que en el monte Nebo será el lugar donde Moshe se va a reunir con su pueblo. Israel en el verso 21. Atención, porque en el verso 21 tengo que hacer la lectura para poder comprender lo que está pasando aquí. Entonces envió Israel embajadores a Sejón. Por favor, tenga presente Sejón, que es el rey de los amorreos, diciendo, pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos, por el camino real iremos hasta que pasemos a su territorio. Recordemos que aquí el camino real tiene que ver con la construcción de los edomitas. Ese era el camino real, el camino del rey. Es una avenida enormemente extensa que atraviesa todos estos territorios y por los cuales todas las caravanas de comerciantes en diferentes especias, en diferentes tipos de comercio, transitaban obligatoriamente por esta ruta.
Y aquí vemos el pueblo de Israel transitando por esa ruta, pretendiendo entrar por los territorios de Moab. Por supuesto, les fue negado este paso. Y tomó Israel todas estas ciudades vamos al verso 23. Y Sejón no dejó pasar a Israel por el territorio, sino que junto a Sejón todo su pueblo, y salió contra Israel en el desierto, y vino a Jaasa. Por favor, Jaasa, aquí en sus notas estará la palabra Jaasa. Más adelante definiré qué significa Sejón, qué significa Jaasa, porque tiene un nombre que representa la enseñanza que estamos leyendo acá. Y lo hirió Israel a filo de espada. Por favor, subraye el verso 24. A filo de espada Israel hirió a Sejón en Jaasa y derrotaron a los amorreos. Y tomó su tierra desde Arnón hasta Jacboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Aquí estamos mencionando a quién, por favor. Ayer vimos el Midbar, el desierto de Moab, moabita, el hijo de incesto con Lot, entre Lot, sobrino de Abraham, y su hija mayor, los moabitas, y vimos toda la experiencia que ocurrió frente a Moab. Ahora estamos en el verso 24 y dice, porque la frontera de los hijos de Amón eran fuertes. Y aquí ahora tenemos otro grupo muy fuerte, que son los amonitas. ¿Quiénes son los amonitas? Los amonitas son los Ben-Amín, que significa fiel, constructores. Estos eran los hijos de la segunda hija o la hija menor de Lot con su padre a través de una circunstancia de incesto. Tanto los moabitas como los amonitas fueron figuras terriblemente bélicas y totalmente erradicados con la casa de Israel. Aquí nos dice que llegaron a la frontera de amonitas, que eran extremadamente fuertes. Y tomó Israel todas estas ciudades, y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo, en Hesbón, en todas las aldeas. Porque Hesbón era la ciudad de Sejón. Atención, Hesbón era la ciudad de Sejón, rey de los amorreos, el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab, y tomando de su poder toda su tierra hasta Arnón. Aquí, es decir, los amorreos enfrentaron a los moabitas y les quitaron su tierra. Y ahí vemos cómo entonces este hombre, el rey Sejón, que es el rey de los amorreos, toma control sobre todo este territorio. Vamos bien. ¿Qué nos dice inmediatamente? Por tanto, dicen los proverbistas. Por tanto, dicen los proverbistas, verso 27, léalo, esta frase me pareció muy interesante. Por tanto, dicen los proverbistas, venid a Hesbón, edifíquense y repárense la ciudad de Sejón, porque fuego salió de Hesbón y la llama de la ciudad de Sejón, y consumió el Ar de Moab y los señores de las alturas Arnón. Ay de ti, Moab, pereciste, pueblo de Quemos. Observen, Amón, pueblo de Quemos. Recuerden que Quemos es un ídolo pagano que tenía como consecuencia la idolatría, no solamente la idolatría, sino presentar en sacrificio personas humanas vivas, eran asesinadas para ser ofrecidas a este Dios, y aún los niños eran ofrecidos para ser quemados, como repito, como ofrenda. Y aquí nos dicen los proverbistas, dice, fueron puestos sus hijos en huida, pereciste, pueblo de Quemos, y sus hijas en cautividad. Y recuerden que aquí las moabitas fueron las que tentaron en la parte sexual a los hombres de Israel, y esto ocurrió por consejo de Balaán a Balac. Recuerdan, lo vimos en el día de ayer. Mas devastamos el reino de ellos, pareció Hesbón hasta Dibón, y destruimos hasta Nofa y Medeba. Hasta aquí la lectura, podríamos dejarla allí para evaluar un poquito lo que estamos mencionando.
vinieron a Beer. Aquí en Beer, repito, es el lugar donde Adonai entrega agua. Y cuando entrega agua, esto es importante porque después de un recorrido tan enorme de 38 años, de pasar por todas las batallas y circunstancias y adversidades, pero nunca la mano de Adonai se apartó. La columna de fuego, la nube permanentemente, el maná sí o sí, tal cual Adonai lo había establecido. Pero sin embargo llegaron a esta zona de Seret y aquí en Beer Adonai les provee agua, es decir, los refresca, los alimenta, les da la palabra profética, les da la bendición, les pone la apertura hacia dónde van a ir, qué deben hacer con todos estos violentos guerreros, edomitas, amorreos, amonitas, moabitas, qué van a hacer con toda esta gente. Y ese canto de Israel hablando del pozo de agua. Entonces vemos como el libro de Mateo, si me acompaña un momento por favor al Evangelio de Mateo, el libro de Mateo en el capítulo 16, léalo conmigo por favor. Gracias por tomar nota aquí en el chat, los hermanos que me ayudan a colocar las citas bíblicas en el chat, muchísimas gracias. Libro de Mateo capítulo 21, por favor. Mateo capítulo 21, vamos a leer el verso 16, dice la palabra. En el libro de Mateo capítulo 16, y lo vamos a tomar en el verso 24. Dice la palabra, entonces dijo Yeshua a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su madero y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Dice sí, porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiese su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Atención, dice la palabra, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esta expresión niéguese a sí mismo, como dicen los proverbistas, significa que no podemos caminar en nuestras fuerzas, con nuestro entendimiento, con nuestra manera pueblerina de vivir, con nuestro pensamiento cultural, con nuestro pensamiento natural, porque para el hombre natural todo lo que hacemos es locura. Pero para el hombre espiritual es la emuná, es la respuesta de lo que Adonai hace para con todos y cada uno de nosotros. ¿Cuántos podríamos dar un testimonio? Y de eso se trata nuestra vida espiritual, de poder testificar de las grandezas que Adonai ha tenido para con nosotros. Yo sé que suena un poco difícil. Y permítame con todo respeto decirles, yo puedo presentar testimonios a lo largo de estos 28 años en la vida del ministerio, porque mucho antes incluso de formar parte de la casa de Israel, mucho antes de estar comprometido con nuestra palabra, la Biblia, la palabra, el manual de instrucciones, caminando en mi propia fuerza, en mi propio entendimiento, en mi religión tradicional por tantos años, con todo y eso, en muchas circunstancias de muerte, y digo de muerte por razones de un trabajo que ocupé en mi país, en su tiempo, en mi juventud, estaba en una labor de seguridad en el que evidentemente cada día estaba expuesto a una circunstancia obvia de violencia de un país, de tantas circunstancias que por cada investigación o cada actividad que teníamos que realizar a nivel de ese tipo de trabajo, sabíamos que estábamos expuestos en cualquier momento, en cualquier circunstancia, a estar bajo condición de muerte. De hecho, repito, en 3 ocasiones, literalmente fueron 3 ocasiones en las que solamente por la misericordia de Adonai, la manera que estaba ocurriendo era para que en esos momentos específicamente mi vida hubiese partido a reunirse con mi pueblo. Pero Adonai tuvo misericordia de mí, y Adonai tuvo misericordia de mí sin que yo pudiese entender en aquellos tiempos el por qué
o el para qué. Pero hoy, después de muchos años estudiando la palabra, aprendiendo la palabra y amando la palabra, puedo decir gracias Hashem, porque ahora entiendo cómo me libraste del lazo del cazador, cómo me libraste de la muerte literalmente, y lo hacemos como testimonio para glorificar lo que estamos justamente leyendo ahora. Cuando dice la palabra, ¿qué nos dice la palabra? En Mateo 16:24 dice: porque si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y toma el madero y sígame. Negarnos a nuestro entendimiento, a nuestro pensamiento, a nuestra cultura, a nuestra lógica, a nuestro razonamiento. Usted dirá, pero pastor, o sea, entonces no podemos pensar, no podemos opinar, no podemos razonar. No, por favor, no estoy diciendo que nos volvamos autómatas, que no tenemos el discernimiento, el libre albedrío para pensar qué hacer. Estoy refiriéndome a que no podemos pensar de acuerdo a lo que propiamente nosotros creemos que se debe hacer. Necesitamos pensar conforme a la mente de Mashiach, y la mente de Mashiach es nuestro manual de instrucciones, con la mente y con el carácter de Adonai. El libro de Juan, vamos un momento al libro de Juan. Y aquí mismo nos corrobora y nos confirma esta palabra en el capítulo 7, por favor, libro de Juan en el capítulo 7, y veamos el verso 37. Dice así: en el último y en el gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, escrito está: de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva, ríos de agua viva. El que tiene sed, sed de la palabra, sed de la sabiduría, sed del conocimiento, sed absoluto del manual de instrucciones. Entonces vemos cómo Adonai los lleva y les entrega agua viva, para que ellos caminen, porque lo que viene en los pocos días que les falta para completar la ruta hacia Canaán y cumplir ese ciclo de los 40 años, pues ahora llegaron a la tierra de Canaán y se van a enfrentar a quienes son sus pobladores por años y miles de años que han vivido allí. Entre ellos los edomitas. Recuerden, desde el tiempo de Esaú, desde el tiempo de Jacob, Esaú sale a ser cazador de campo y se establece fuera de la casa con su familia, con las mujeres hititas, con las mujeres de otras tribus, y se contamina con sus ídolos, con sus dioses, etcétera. Pero forman la tierra edomita y se vuelve el rey de los edomitas, y toda esa generación está vigente hasta estos tiempos. Entonces nos encontramos con el nombre Sejón. Vamos a entender qué significa este nombre. Sejón, que significa literalmente el que barre. Es el rey de los amorreos y está gobernando en Hesbón. La palabra Hesbón, que es una ciudad en Dibón, es una ciudad que significa inteligencia. Entonces evaluemos un momento estas dos palabras. Sejón, rey de los amorreos, es el que barre, es decir, es el que quita, es el que no pareciera que es el que limpia en el buen sentido de la palabra, sino es el que limpia en el mal sentido de la palabra. Por favor, pastor, explíqueme qué significa barrer en el buen sentido o en el mal sentido. Barrer en el buen sentido de la palabra, limpiar, barrer, limpiar la casa en el buen sentido. Pero Sejón, barrer, el que barre en el mal sentido, es aquel que te quita el principio de tu fe, tu emuná, el principio de la palabra, los principios, los misbot, las ordenanzas. Que cuando tú estás caminando en la emuná, que cuando tú caminas en el propósito de Adonai, se aparece un Sejón que te quita y te dice: pero hermano, es que eso de estudiar la Torah, eso fue abolido, eso del Shabbat, eso fue abolido, los diezmos, pero hermano, ¿cómo que los diezmos, eso está abolido, eso no tiene nada que ver con la Biblia? Por favor, si así se presenta un Sejón en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu hogar, en tu espíritu, y te barre el fundamento de la palabra, pero decir: pero pastor, ¿cómo se le ocurre que puede llegar una persona a quitarme mi fe, mi emuná? Pues déjame decirte, mi amado, que estamos inundados de redes sociales donde
todos los días millares de personas pierden su fe y pierden su conexión y pierden su emuná por escuchar enseñanzas que no tienen ni sentido espiritual, ni sentido bíblico, ni absolutamente nada que tenga que ver con la promesa de Adonai. Se están escuchando tantas ligerezas, se están escuchando tantos motivacionales, se están escuchando tantas enseñanzas sencillamente aparentes que nada tienen que ver con la palabra. Y ahí está precisamente Sejón, el que barre, rey de los amorreos. Y viene a Hesbón, y cuando barre, ¿qué barre? Barre tu capacidad, barre tu conocimiento, barre tu entendimiento, barre tu fe. Y entraron entonces el pueblo de Israel, entraron a Sejón, entraron a Hesbón, y allí arrebataron en batalla en la batalla de Jaasa. Esa palabra Jaasa en hebreo es la palabra hollar, es decir, limpiar, quitar. Hollar, porque cuando Hesbón viene a barrer y llega a Jaasa, lo que hace es robar, quitar, retirar, bloquear, confundir, nublar completamente el entendimiento. Una de las enseñanzas que estamos viendo hoy en redes sociales, por ejemplo, es que Shabbat no se celebra en sábado. Es decir, que el Shabbat que da comienzo en el día sexto, el viernes al atardecer, Shabbat, y que dura 24 horas al cierre del día sábado, se cierra el Shabbat, que eso no es la correcta forma de hacerlo, de celebrarlo, porque Shabbat, de acuerdo a la luna y según el movimiento del Rojo Desh, y dependiendo de esto, entonces Shabbat puede caer el lunes, el martes, el miércoles, o el jueves, o el viernes, o cualquier otro día de la semana. Por favor, hermanos, por favor, no quiero entrar en territorio apache, porque no quiero ser un Sejón hablando de estas cosas que generan entendimiento nublado, generan personas confundidas. Y voy a tomar un texto a propósito de esto de personas confundidas en el segundo libro a Corintios. Por favor, acompáñeme, vaya con su Biblia al segundo libro a Corintios y tomemos el capítulo 4. Voy a leerlo desde el verso 1 al verso 4. Dice: por lo cual, teniendo nosotros este misterio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Adonai, sino que la manifestación del emet, de la verdad, recomendamos a toda conciencia humana delante de Adonai. No podemos estar balbuceando palabras que no son bíblicas, palabras que no son totalmente la palabra de Adonai, y estando enseñándole o compartiendo con personas cosas que no son. El que madruga a Dios le ayuda, pues tú sabes perfectamente que esa no es una palabra bíblica. Pero nos alimentamos de los dichos de la boca de la gente y no de lo que dicen los proverbistas o de lo que está escrito en la palabra. Entonces dice, nosotros alimentamos a la gente con el emet, con la verdad. Conoceréis la verdad, Juan 8:32, y la verdad os hará verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Libres de la religión, libres de la tradición, libres de la cultura, libres del paganismo, libres de la idolatría, libres de todo aquello que contamina. Verso 3, pero si nuestra enseñanza está aún encubierta, entre los que se pierden está encubierto. Si nosotros tenemos el emet para nosotros y no lo transmitimos a todas aquellas personas que cruzamos en el camino. Verso 4, en los cuales el ídolo de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la palabra de la gloria de Mashiach, el cual es la imagen de Adonai. Por favor, dígalo conmigo: el enemigo, el adversario, nubla. Ese es Sejón, el que nubla, el que opaca, el que cierra la bendición y no permite que veamos. No permite que veamos ni que seamos luz, sino que estemos o mantengamos en oscuridad. Entonces, Jaasa tiene que ver con un príncipe maligno que está totalmente opuesto al propósito de Israel en cuanto a la misión, a la visión, a la tierra de promesa establecida por Hashem para la casa de Israel. Ahora, inmediatamente notamos
que nos habla de que el pueblo de Israel a filo de espada destrozó, destruyó, aniquiló al que barre, derribó completamente al cejón, al que opaca, al que oculta, al que quita, al que oscurece. Y dice a filo de espada, y es una palabra muy interesante porque el libro de Devarim, en el capítulo 13, libro de Devarim, el capítulo 13, en el verso 15, dice: irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola en todo lo que en ella hubiere, y también matarás a sus ganados a filo de espada. Y miren, hermanos, esto parece fuerte y parece que son cosas que a veces nos preguntamos por qué en la Biblia se habla de tantas situaciones de sangre. Pero proféticamente el pueblo de Israel, la promesa establecida por Hashem, tenía que enfrentar a todos estos ejércitos malignos, idólatras, paganos, que causaban tanto terror, pánico y muerte a las comunidades. Entonces, a filo de espada no solamente nos habla de herir, matar, aniquilar, sino que dice que todo aquel que barre, que nubla, que bloquea, que usa la palabra inapropiada, nos lleva el libro de Hebreos en el capítulo 4, verso 12, cuando nos dice que la palabra es viva, que la palabra es eficaz, que la palabra tiene poder, que la palabra es de doble filo, es decir, que cuando brota la palabra de nuestra boca, la palabra brota para bendición, la palabra brota para bendición, para hacer bien. Entonces, cerrando un poco la historia ya de este recorrido del desierto de Zeret, volvamos al libro de Números y entremos en la lectura que estábamos desde un principio en el libro de Números. Para retomar la lectura, dejé un capítulo para el final, en el libro de Números en el capítulo 21, y vayamos por favor al capítulo 21. Vamos a tomar el verso 31. Aquí hacemos un cierre para esta jornada maravillosa. Dice: Israel derrota a Og de Basán. Así habitó Israel en la tierra del amorreo. Es decir, una vez el pueblo de Israel a filo de espada mató, aniquiló al que nublaba, al que mataba la fe, al Sejón en la batalla de Jaasa. Ahora el pueblo de Israel habita aquí en la tierra de los amorreos. Ahí está esa maravillosa ciudad, que es la maravillosa ciudad de Dibón. También envió Moisés a reconocer a Jazer, otra ciudad aquí, en este sector, Jazer, y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba también allí. Y volvieron y subieron camino de Basán, y salió contra ellos Og. Atención, salió contra ellos otro rey de Basán, y él y todo su pueblo para pelear en Edrei. Esta palabra o este nombre, Og, significa gordo. Og significa gordo, pero más que gordo significa gigante. Es una fortaleza, es decir, que cuando el pueblo de Israel, aplícalo esto para tu vida, cuando nosotros avanzamos, recuerden que recibimos agua aquí en el valle de Zeret, recibimos en Beer, recibimos agua, la palabra nos dio vida. ¿Quiénes? Los jóvenes, la nueva generación que van a poseer la tierra que Adonai nos prometió. Ahora recibimos el poder de la palabra, recibimos el manual de instrucciones, recibimos y caminamos con nuestra Kadosh Torah en obediencia, y en el camino, después de derrotar edomitas, amonitas, madianitas, amorreos, ahora se nos presenta un rey de gigantes. Es decir, gigantes en el sentido de que otra fortaleza, un gigante se levanta. Dice el verso 34, sigamos en la lectura. Entonces Adonai dijo a Moisés: no le tengas miedo, por favor, cuando se levanta un enemigo, una fortaleza, un gigante, un gordo. Dice Adonai: no le tengas miedo, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo y su tierra, y harás de él como hiciste con Sejón
el que barre, el que nubla, el que quita la fe. Usted no ha tenido gente a su alrededor, amado hermano, que tú estás en un momento maravilloso de tu vida, con gozo, con alegría, porque tienes algo con lo que Adonai te ha bendecido, y de pronto querías tener, por ejemplo, un auto, y después de años de trabajo, de esfuerzo, lograste, hubo una ocasión especial, digamos, una oferta especial, y lograste comprar tu carro, ni siquiera un carro usado, sino un carro 0 millas, y te vas al dealer y compras tu auto, el que tanto querías, el carro que se te acomoda por tu trabajo, por tu familia, etcétera, y lo traes y lo presentas con los hermanos en la congregación. Alegría, gloria a Hashem, que he recibido esta bendición, que Adonai nos permitió tener el auto que tanto habíamos soñado como familia, y de pronto se aparecen los cejón. Ay, pero si sabes, has estudiado, has visto que esos carros no salen muy buenos. Si has oído eso, ¿verdad? Y consumen. Y así eléctrico, no. Terrible, imagínense, ni siquiera cargadores eléctricos. ¿Cómo vas a hacer para cargar? Y empieza la crítica, y empieza... Usted sabe a qué me estoy refiriendo. Y se levantan esas fortalezas de contrariedad. Y dice Adonai, no tengas miedo por estas fortalezas, por estos que se levantan. ¿Qué más dice Adonai en el verso 34? Yo te los he entregado y harás de él como hiciste a Sejón, rey de los amorreos, que habitaba en Heshbón. E hirieron a Og y a sus hijos y a toda su gente, sin que le quedara uno, y se apoderaron de esta tierra. Muy bien. Vemos entonces cómo aquí, en estas primeras batallas que la primera o la nueva generación de jóvenes están enfrentando, están dispuestos ahora a conquistar. Dígalo conmigo, estamos dispuestos a conquistar. Esta generación se dio cuenta que después de muchos años, 38 años y un poquito más, hasta aquí se dieron cuenta que habían caminado sin fe, sin emuná, pero más aún, sin gratitud. No reconocían la grandeza de Adonai. Adonai, con mano fuerte y brazo extendido, los sacó haciendo señales en Egipto. Todo lo que ocurrió en Egipto contra Egipto, y al pueblo de Israel no le pasaba absolutamente nada. Ellos estaban guardados en el lugar específico donde Adonai los tenía. Es interesante como, por ejemplo, dice que envió las plagas y envió ¿cómo se llama? Se me escapó, las langostas, y devoraban todo lo que había para los egipcios, pero para el pueblo de Israel no. Yo me pregunto, eran como drones en el tiempo de hoy. Adonai dirige a las langostas, a los sapos, a las ranas, y diríjanse y hagan esto, pero al pueblo de Israel no. Totalmente controlado. Muy bien, cerremos, mis amados, entonces, para concluir la jornada del día de hoy. Qué apasionantes historias que estamos tratando de llevar, pero con una aplicación a nuestro diario vivir. Espero que usted me esté captando lo que estamos enseñando. No estoy narrando la historia para recordar la historia, para aprender la historia, porque yo sé que la historia usted ya la conoce. Estamos retomando esa historia para aplicarla a nuestra propia vida y entender que en medio de todo nuestro diario caminar, hemos caminado durante tantos años como el pueblo de Israel, en desobediencia, en nuestra manera, lo que me parece, lo que no me parece, con esto estoy de acuerdo, con esto no estoy de acuerdo, esto no me cae bien, ¿por qué nos trajiste para acá? ¿Por qué nos sacaste para allá? ¿Por qué no pudimos ir allá? ¿Por qué no tengo? ¿Por qué sí tengo? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y eso hemos sido durante toda la vida. Hogares destruidos, familias destruidas, hijos en conflictos, matrimonios en conflictos, economías en quiebra, situaciones adversas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hemos caminado en la obediencia de Adonai. Dice el libro de Devarim en el capítulo 2 y en el verso 16. Y aconteció que después de que murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, Adonai me habló diciendo: tú pasarás hoy el territorio de Moab y Ar, y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestéis ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de esta tierra de los hijos de Amón, pues los hijos de Lot le he dado por heredad. Es decir, cuando nosotros caminamos, repito, en obediencia, porque si hubiese sido en las propias fuerzas de Moisés, al enterarse que iban a pasar por la tierra de los amonitas, los hijos del incesto de Lot, pues Moisés y su pueblo hubiesen tomado su propia fuerza, su propio ejército, y hubiesen aniquilado lo que tenían al frente. Pero Adonai les dice: no lo hagan,
no los toquen, porque yo les he entregado una tierra por heredad y ustedes no tomarán de esta tierra. Por lo menos por ahora no la tomarán, porque más adelante vimos en la conclusión que evidentemente la tomaron toda. Pero el libro de Devarim capítulo 2, adelantemos un poquito, vemos el verso 24, levantaos y salid, pasad el arroyo de Arnón, que es donde estamos hoy, en Seret. He aquí que he entregado tu mano a Sejón, rey de Hesbón amorreo, y a su tierra comienza a tomar posesión de ella y entra en la guerra con él. Todo en el tiempo de Adonai, todo en el plan perfecto de Adonai, porque a él no se le escapará absolutamente nada. Solo necesitamos oídos abiertos, ojos despiertos, para ver lo que no se ve, para escuchar lo que no se escucha y estar atentos a la ordenanza y a la voz de Hashem, que Él nos está dirigiendo por el camino. Y entonces vemos cómo cuando están aquí en este lugar pasan por un sitio llamado Hegar. Este lugar Hegar es un lugar extremadamente importante porque fue allí justamente donde tiempos atrás, recuerdan a Labán, el suegro de Jacob, vino hasta Hegar, donde se encontraba Jacob después de salir de la casa de Labán. Y recuerden cómo Raquel, había traído consigo unos ídolos de su padre y ella los guardó y los cubrió con su cuerpo. Usted recuerda esta historia. Esto ocurrió aquí en Hegar y era el lugar, así se llamaba Hegar, porque fue el lugar donde Labán vino a buscar aquellos ídolos. Más adelante Jacob llamará a este lugar Galaad, de hecho hasta nuestro tiempo, y Galaad tiene el mismo significado, que significa manojo o majada de testimonio. Majada de testimonio, así lo llamó Jacob después de lo que pasó con su suegro Labán. Toda esta historia concluye: hoy comenzaré a poner su temor, tu espanto sobre los pueblos de debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. No importa cuán fuerte, cuán grande, cuán bélico, cuán guerrero sea un adversario. Todo lo que la palabra nos está enseñando hoy aquí es Seret, abundancia, arbustos, matorrales, el sauce, recuerdan los sauces que los vamos a ver cuando entremos al tiempo de Sukkot, entendiendo la importancia del sauce. Pero ¿qué ocurre, amados? ¿Estás pasando por una situación difícil en tu vida? Todos pasamos por momentos difíciles. Todos pasamos por momentos adversos. Pregunto, ¿te tomas el tiempo suficiente para orar, escuchar la voz de Adonai? Como dicen los proverbistas, ¿estás dispuesto a estudiar proverbios, entender y aprender sabiduría? No el pensamiento del hombre, que 2 más 2 es 4, 1 más 1 es 2, pero Adonai nos dice 1 más 1 es 1. Un hombre unido en una sola carne con una esposa serán uno, somos uno. La casa de Israel somos uno en todas las naciones. Somos un pueblo escogido por Adonai, somos un real sacerdocio establecido por Adonai, somos hijos de Adonai a través de nuestro padre Abraham, Isaac, Jacob. Somos bendecidos, dígalo conmigo, bendecidos, 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 bendecidos. Por lo tanto, si hay pobreza, si hay miseria, si hay enfermedad, si hay circunstancias de ruina, de crisis en las vidas de las familias, en algo tenemos que enderezar. Y recuerden lo que este pueblo dijo: estamos fastidiados de tanto maná. ¿Será que en algún momento estás fastidiado de la palabra? ¿No será que en algún momento estás fastidiado de tu Shabbat? ¿O estás fastidiado del pastor? ¿O estás fastidiado de tener que estudiar los módulos? ¿O estás fastidiado de tener que estudiar la palabra? Pues, mis amados, el manual de instrucciones es muy sencillo, muy profundo y muy revelador. Mi vida fue transformada y cambiada de un hombre que por razones de mi propio trabajo tenía que trabajar con mucho entendimiento, con mucha racionalidad, con mucho objetivo, con objetivo claro entre sí o no,
lógicamente, jurídicamente, intelectualmente, establecer sí o no. Pero con el paso de los años, Adonai tuvo que pasar por un proceso, transformarnos para poder entender hoy la vida desde un punto de vista de lo espiritual, del emed, de tu palabra, de entender que aunque enemigos se levanten contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Adonai está en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hogares. Bueno, mis amados, hemos concluido nuestro estudio número 13 del desierto Seret. Apasionante. Por favor, lean nuevamente todo lo más que puedan en Devarim, capítulo 2, lean en el libro de Números, capítulo 21, todo el libro de Números, porque aquí está relacionada toda esta historia. Continuaremos para el día mañana, el día siguiente, con nuestro programa número 14, con el siguiente desierto, hasta completar la serie de los 21 desiertos de Israel. Amados, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por enviarme sus mensajes, sus saludos, gracias por los hermanos que me escriben, me comparten su testimonio de lo que está significando el programa, de cómo están recibiendo la enseñanza y por supuesto cosas que me comparten también de sus vidas. Gracias por podernos apoyar y orar mutuamente. Gracias por su apoyo para este programa también, muchas gracias. Gracias por conectarse en Israel Casa Integral y ver toda la programación que tenemos preparada especialmente para todos y cada uno de ustedes. Shalom, mis amados, su hermano Pastor Roberto Alfaro. Me despido hasta el día de mañana. Gracias. Shalom. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.